La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Pueden justamente mirar el programa, estamos por TV, por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 de Personal. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante y realmente un invitado de lujo. Vamos a estar desarrollando los antecedentes al 14 y 15 de mayo del año 1811. Nos acompaña el doctor Hugo Ramón Mendoza. Para mí es uno de los referentes más importantes de la historia nacional actual de nuestro país. Querido doctor, y también es general en honrosa situación de retiro. Yo tuve la suerte de tenerlo por un año como profesor en la carrera de Historia. Así que bienvenido, querido profesor. Gracias, Noelia. Muy amable de invitarme a tu programa. Estoy después de mucho tiempo. La última vez estuve allá en la casa, en la otra casa que está sobre el chofer del Chaco. Así mismo, profe, pero siempre te vemos trabajando, aportando siempre muchísimo también por los medios de comunicación y también en conferencias varias con el tema de la Expo Solano López. Te vimos también contribuyendo en conferencias para los militares, inclusive, profesor. Es importante la Expo Solano López porque ellos le reivindican a Mariscal López y justamente en el año 27 se van a cumplir 200 años de su nacimiento y habría que hacer algún evento grande, ¿verdad? Grande para festejar justamente el nacimiento de nuestro héroe máximo. Así es. Bueno, como les dije, también pueden, lo que me están preguntando, si estoy transmitiendo, porque estoy rotando mis redes sociales, ¿verdad? A veces transmito en Facebook, otra vez en Twitter. Bueno, ahora estoy transmitiendo en TikTok. También pueden entrar a mi página para ver el vivo de este programa. Y también mañana al mediodía se vuelve a repetir. Miren esto, el doctor Mendoza me acaba de traer este regalo, Historia Paraguaya, el anuario de la Academia Paraguaya de la Historia, donde él escribe, en la página 71 les comento porque es un tema que yo desconozco, porque él es un estudioso de la parte de la historia colonial. Dice, el combate de Teguicuarú, el derecho natural de resistir al mal gobierno. Imagínate ese título. Profe, así brevemente, no me spoilees, por supuesto, porque después voy a leer de qué trata este artículo, porque es un tema que no se suele hablar. Es una batalla, yo diría, no es decisiva, pero que va conformando vamos a decir, nuestra identidad del Paraguay. Es decir, en el momento que los comuneros derrotan a las fuerzas que venían de Buenos Aires para aplastar la revolución. Esa fue la gran victoria que tuvieron los comuneros, aunque no fue una victoria decisiva, puesto que después la revolución fue aplastada por medio de las armas, ¿verdad? Sí. Pero el sentimiento ya quedó y eso es fundamental para lo que va a ser nuestra independencia. Eso sería... Es un antecedente, ¿verdad? El antecedente más importante que nosotros tenemos con respecto a nuestra independencia. Si le quieren hacer una consulta al doctor Mendoza, pueden escribirme al WhatsApp de la radio al 0994 44 10 20. Profe, ¿cómo nosotros tenemos que arrancar los antecedentes? Tenemos que empezar a estudiar la revolución de los comuneros. ¿Cómo podemos entender este proceso de independencia, todo lo que pasó, nuestro relacionamiento con los porteños? ¿Cómo podemos organizar nuestra mente para poder llegar a esa noche del 14 y la mañana del 15 de mayo?
Bueno, hay muchos autores que hablan de diferentes enfoques, ¿verdad? Sí. Pero hay varias teorías también. Yo no sé si llegué a levantar todas las teorías sobre la causa de la independencia del Paraguay. Hay varios autores, ¿verdad? Que yo tengo Sí, sí, justamente. podés mencionarnos mientras tanto televisión, Sí. si nos pueden ir Eh, poniendo las imágenes, por ejemplo, la Casa de la Independencia, de los próceres, ¿verdad? Para ir entrando en el tema, por supuesto que sí, profesor. Juan Carlos Garabaglia, que es un historiador franco-argentino, dice que las guardias constantes y los fortines, ¿verdad? Las entradas en el Chaco y gastos derivados de toda esta campaña eh, muestran un panorama de militarización cotidiana que jugará un complejo rol en el tipo de diferenciación social del mundo rural paraguayo. Es decir, que esta militarización es el primer elemento que nosotros vemos de lo que nos empieza a diferenciar La de militarización, otras. ese tema de la militarización, discúlpame la interrupción, profe, eso ya viene en la etapa de la colonia, ¿verdad? Con Velasco o un poco más atrás. Eso viene ya de la época que Irala estableció una Irala. encomienda en 1556. Él establece la encomienda y dice de que estos encomenderos van a tener los indios a su cuidado, le van a evangelizar, les van a tratar de educar, ¿verdad? Pero a cambio de eso el rey pide de que estos hombres tengan un caballo y su arma lista para ir a defender los territorios del rey. A partir de ahí comienza la militarización de que todo paraguayo tenía que formar parte de la milicia del Paraguay para defender el Paraguay. En otros lugares, por ejemplo, había tropas profesionales. Entonces los habitantes ya no estaban obligados a hacer el servicio militar, pero acá había una tradición de hacer el servicio militar. Es toda una gran mentira eso de que el Paraguay no quiere el servicio militar o que no está dentro de nuestra tradición del servicio militar desde que nacemos. Desde No, que los españoles pisaron más bien este territorio y se instalaron aquí. Y es cierto que solamente la gente que podía costear los uniformes podían acceder a la milicia. Y te pregunto de esto, general, porque vos sos muy estudioso de la historia militar. bueno, en realidad no había uniforme hasta ya fines del siglo XVIII, recién se establecieron acá los primeros uniformes, pero la milicia no tenía uniforme. La milicia son paisanos, ¿verdad? Que había algunas tropas que estaban uniformadas, pero la mayoría era. Mismo en la batalla de Tacuarí tuvieron que ponerse una hoja de laurel por el sombrero para distinguirse de los porteños. No, no había. En serio, profe, y ese dato qué interesante, ¿de dónde podemos acceder a ese dato? Y están en los relatos que hablan justamente de la batalla de de Tacuarí. Yo escribí eso Sí. en la, eh, en el anuario de historia militar. Después se volvió a publicar en la revista militar y hay una tercera publicación que se hizo con motivo justamente del bicentenario de la batalla de Tacuarí. De Tacuarí. ¿Mm? Profesor, vos que hiciste ese estudio de la batalla de Tacuarí, ¿te parece que ahí es como que se gesta esta semilla del porteñismo en Paraguay con esa batalla? La batalla de Tacuarí nos lleva todavía a un proceso de independencia o el momento, nos lleva, vamos a decir, nos empuja al golpe de Estado contra Velasco. Lo que empuja al golpe de Estado es la venida del agente portugués, ¿verdad? Que viene a negociar con Velasco, entregar la provincia De Sousa, ¿verdad? de Sousa, era el gobernador general Del Río. sí, Abreu, Abreu. teniente Abreu, es el que llega al Paraguay. Uno de los parientes de Caballero le avisa de que había aceptado las condiciones de someter a la provincia de Brasil. Y entonces Caballero hace ese golpe del 14 y 15, puesto que en realidad el golpe estaba previsto para el 25. Pero es la venida de Abreu el que desencadena el golpe de Estado.
¿Y por qué te parece? Es decir, no sé si conoces este libro que escribió, creo que es Mitre, sobre Belgrano, donde dicen que sí, que Belgrano más o menos fue toda la inspiración que tuvieron los urbanos paraguayos para levantarse contra, decir, todas son campañas así para quedar bien, para que los porteños queden bien dentro de la historia, ¿verdad? Bueno, esos son los agregados de las narrativas, ¿verdad? Por eso que es muy importante lo que vos acabas de mencionar, profesor, que Tacuarino tuvo mucho que ver en este tema. Pero ¿por qué un 25 coincidente también con el levantamiento porteño? Eso es un plan que se publicó ya después en un periódico. Después, ahora un documento sobre eso no existe. Ah, eso puede ser también una de los tantos agregados a la narrativa histórica de Sí, posguerra. sí, eso se publicó posterior, ¿verdad? En un periódico, eh, yo creo que el Río de la Plata, porque acá no había periódico, sobre el supuesto plan donde tenía que converger Gamarra de las cordilleras y que Llegaron, tenía que salir de las de misiones, las sí, sí. misiones, sí. Sí, pero eso nosotros, fuentes locales nuestras, no hablan de ese plan del 25, entonces. No hablan, no hay documentos, ¿verdad? Es difícil también si era una cuestión secreta, ¿verdad? Que existan documentos sobre eso, pero lo que se toma es algo que a posteriori apareció en un periódico. Eso es lo que se tomó para decir que existieron dos planes, ¿verdad? Que se Bien. llevaron y que uno se llevó a cabo, ¿verdad? Y bueno, profesor, ¿y cuáles eran nuestras, si tenés otro autor que mencionar? Tenemos Sí, varios. Tenemos sí. Gunther Kahler, dice, la exitosa defensa del nuevo suelo patrio hizo nacer de estas actividades bélicas una suerte de conciencia nacional. Ese es Gunther Kahler, el Sí. segundo, que es un investigador austriaco. Pues, ¿no? Y después hay otro Saguier. Saguier es un argentino, ¿verdad? Que habla justamente, dice, esta crisis económica habría traído como efecto de arrastre en Asunción una lucha facciosa entre la élite mercantil de origen peninsular, partidaria del estanco, la hierba y el tabaco, y una élite productora criolla partidaria de la libertad de comercio. Esta libertad de comercio era la que ya exigían los comuneros contra el monopolio que tenían los jesuitas, Eso ya. especialmente de la yerba mate, ¿verdad? Esa es otra. Después están los autores paraguayos, ¿verdad? Sí, sí. Entre los autores paraguayos están, como dije, Manuel Domínguez, que dice, es una situación excepcional única, se estableció un servicio militar obligatorio, una legislación también excepcional única en la que cada colono ha de tener 4 caballos, armas y municiones por su cuenta y ha de estar siempre pronto para volar al combate. Eso dice Manuel Domínguez. Domínguez. Sí. Moreno dice, por el medio más eficaz, no pudieron ser estas medidas de defensa de la provincia. Su fuerza estaría en las milicias, en la que cada poblador con el arma siempre lista, cerca de su sembrado, aguardaba atento al primer aviso para concurrir con su persona y recursos no solo a defender la tierra, sino a extender en su alrededor la seguridad de su dominio, ¿no? Y J. Natalicia González dice, el prototipo de hombre paraguay no era el noble, ni el caballero, ni el artesano, sino el agricultor soldado. Desde un comienzo se practicó en la colonia el principio moderadamente proclamado en Europa de la nación en armas y la forma pública y privada, lo mismo que la totalidad de la ciudadanía estuvieron constantemente movilizados en vista de la defensa del país. Es decir, y Osvaldo Chávez dice, rodeado de enemigos por todas partes, el Paraguay fue tempranamente una nación en armas y una marca de frontera en un sentido muy semejante
a como fueron las naciones cristianas en la Edad Media frente a la acometida de los bárbaros. Qué fuerte esa última reflexión, ¿verdad? Y después está ¿sí? la que yo coincido con Rafael Eladio Velázquez, que podemos después ampliar, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice él? Velázquez dice: aumenta el número de funcionarios rentados generalmente de procedencia foránea, que se suman a la clase mercantil acaudalada, también peninsular, y tienden a privar a los criollos del poder político y económico, generando un antagonismo que ha de hacerse sentir en los días de la independencia. Yo creo que esta es la explicación más... ¿Y por qué te parece que esa es la explicación que es un poco más acertada sobre las clases sociales, la estructura económica, los alcances de los españoles peninsulares y todo este tema complejo, profesor? Bueno, porque acá siempre hubieron los beneméritos. ¿Quiénes eran los beneméritos? Los descendientes de los primeros conquistadores, especialmente de la expedición de Pedro de Mendoza. Ellos eran los que tenían dueños de encomiendas y eran los que manejaban el cabildo, que era el órgano central, ¿verdad? Ellos hicieron la revolución de los comuneros. Y después, cuando se abrió el comercio en 1780, todos eran jefes milicianos, ¿verdad? Todos eran soldados. Cuando se abrió el comercio en 1780 por disposición del rey Carlos III, esa apertura del comercio no era para los paraguayos, no era para los americanos, esa apertura del comercio era para los peninsulares, para los que vivían en España. Y la última inmigración española llega más o menos en esa fecha, y lo que hace es sacarle de sus cargos el cabildo a los paraguayos, a los mestizos, ¿verdad? Se llama criollos, y ellos, lo que no se puede hacer es echarle de las milicias, ¿verdad? Entonces son las milicias las que llevan a cabo este golpe para sacarlo a Velázquez, son las que defienden el país contra la invasión de Belgrano también. Entonces ahí está de que acá no había una clase comercial, había una clase, vamos a decir, una proto-burguesía, que es la que se iba a desarrollar a partir de esta última inmigración española. Pero mismo en el consulado ya se le prohibió casarse entre ellos y después Francia se encargó de embargarle todos sus bienes, ¿verdad? Entonces no se desarrolló una burguesía comercial en el Paraguay en esa época, y que la revolución no fue en pos de la libertad, sino fue en contra de esta clase de inmigrantes españoles, lo que hubo la revolución, y la llevaron a cabo los beneméritos. Te quiero hacer una consulta, profesor, escuchando todo este tema del comercio. Entonces, lo que nosotros podríamos concluir, de acuerdo a lo que a las visiones de los autores, inclusive tu propia explicación, tu propia percepción de los antecedentes y las posibles causas, lo que hicieron entonces fue desplazar a los españoles peninsulares, esta clase alta, criolla, vamos a decir los patricios, ¿verdad? Y estos son los que como antecedente lejano estuvieron detrás también de la revolución de los comuneros, vuelven a estar aquí, ¿verdad? Entonces podríamos decir que no hubo un gran cambio de la estructura social de la época, porque lo que hicieron fue desplazarle a los peninsulares, pero es como que ellos quedaron ahí. Yo creo, profe, que cuando Francia sube y le saca todo ese grupo del poder, ahí recién se va estructurando una sociedad diferente, inclusive al de la región, porque todos los que hicieron fue un desplazamiento. ¿A vos qué te parece, profe? Sí, en Paraguay es el único lugar donde hubo ese desplazamiento. Tanto había una élite extranjera que manejaba Buenos Aires, manejaba Lima, manejaba México, todo, incluso La Paz. Todo era una élite de extranjeros la que manejaban, y hasta ahora prácticamente manejan el poder, ¿verdad? En cambio en Paraguay el poder quedó en manos de los mestizos. Y estos mestizos, como dije, fueron primero desplazados por esta última inmigración española del poder. Pero ellos volvieron al poder y le hicieron pagar muy caro eso que habían osado de hacer, de sacarle de los puestos de decisión, especialmente en el cabildo, y prácticamente eliminaron esta clase
Por eso que España no quiere reconocer nuestra independencia, porque dice que quiere que se le compense otra vez todo lo que se le sacó a esta última clase. Y lo que España sacó del nuevo continente, podríamos hacer una gran reclamación también, Sí. profesor. ¿Cómo fueron este tema del comercio, nuestra relación con Buenos Aires? Porque acabamos de escuchar que el comercio era para los españoles, pero finalmente la provincia del Paraguay es la que sufría ciertas consecuencias con las CISA, Alcabalas, el puerto Preciso en Santa Fe, hasta nos bloqueaban el puerto de Buenos Aires, hacían lo que querían con nosotros, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo la Junta de Buenos Aires pretendió, verdad, que nosotros podíamos adherirnos a una situación tan sufrida para la provincia del Paraguay, verdad? Bueno, como yo le leí anteriormente, Eduardo Saguier habla de la secesión del Paraguay. ¿La secesión de quién? De Buenos Aires. ¿Y por qué dice que hubo esa secesión? Porque dice que los comerciantes, la clase comercial que existía ya en Buenos Aires del siglo XVII, hacía préstamos, ¿verdad?, a la clase productora acá, y enviaban para no pagar los préstamos, dice que se hizo la revolución, ¿verdad? Esa es la tesis de Saguier. Pero eso es fácilmente desmentirle, ya que Buenos Aires no tenía aprisionado con el puerto preciso de Santa Fe, que tuvimos después de la revolución de los comuneros, que se llegó a activar, y Paraguay fue arruinado prácticamente por ese puerto, que nosotros teníamos que contribuir a hacer fortificaciones tanto en Santa Fe como en Montevideo. Para eso se cobraban los impuestos supuestamente, pero en realidad los beneficiados eran los santafesinos. Claro. Y para pagar tropas profesionales, ¿verdad?, tropas de línea, como se llamaban en esa época. En cambio, los paraguayos tenían que pasar 6 meses en los fuertes defendiendo justamente las posesiones del rey, en forma de que no se le pagaba nada, y los otros 6 meses nomás tenían para cultivar y para mantener a su familia. Así prácticamente las mujeres eran las que se encargaban de toda la parte económica de la colonia, las que se encargaban de los cultivos y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es una especie de falacia la que plantea Saguier, de que nosotros, para escaparnos de las deudas, era que hicimos en cambio, nosotros éramos oprimidos por Buenos Aires, porque después de levantarse el puerto preciso de Santa Fe, que fue justamente con esta apertura del comercio en 1780, Buenos Aires se toma esa atribución. Es decir, no ya es el puerto preciso de Buenos Aires, sino pasa a ser en vez de Santa Fe, pasa a ser el puerto preciso de Buenos Aires. Así es. Inclusive recordando así brevemente más la misión Nicolás de Herrera, 1803, de verdad, me enviaste directo ahí, ¿verdad? O hace, no, te bloqueamos, así, no fue muy diplomático. Para nada. Herrera, ¿verdad? Pero vamos a acercarnos, si me pueden poner, por favor, la imagen de Fulgencio Yegros. Para mí Fulgencio Yegros es una figura bastante controvertida, profesor, ¿verdad? Vemos que él fue uno de los pocos que tuvo honores después de la batalla de Tacuarí. Velasco prácticamente silenció el ejército, ¿verdad? A él se le pagó, le dieron un puesto interesante hacia la zona de las misiones, ¿verdad? ¿Qué pensás sobre la figura de Yegros? Bueno, primero hay que ver que quiénes son los que hicieron la independencia. Sí, vamos a ver. Eran Cabañas, Gamarra, Caballero, Yegros, ¿verdad? Y todos eran de esta clase de beneméritos. La encomienda se anuló en el Paraguay en 1804, pero a ellos se les había dado en compensación tierras en el norte. Es decir, se había abierto el norte con la fundación de Concepción, y entonces a ellos se les dio tierra, se les dio grandes cantidades de tierra para compensarles justamente las pérdidas de sus encomiendas. Pero el problema era con los nuevos emigrantes, o inmigrantes, mejor dicho, españoles, ¿verdad? Sí. Y contra ellos es lo que se hace el golpe de Estado. Y lo hacen justamente gente que provenían de esta clase social de los beneméritos, que eran todos militares, ¿verdad? Eran todos de las milicias. ¿Y cómo
¿Cómo entra en el escenario político la figura del doctor Francia? Y bueno, fue recomendado justamente por Bogarín. Le recomienda, sí, no estoy equivocado. Fray Caballero creo que era. Caballero, perdón. Su tío, sí. Caballero le recomienda para que se alía intervenga en la revolución, pero ya es posterior a todo lo que ocurrió. Algunos dicen que Francia estaba conspirando antes. No hay prueba de eso. ¿Y qué? ¿Y de esa noche? Porque Yegro no estaba. ¿Cuántos kilómetros estaba? Ahí el que toma la decisión es Caballero. Y Caballero estaba, vamos a decir, Troche, que estaba en el cuartel de artillería con los 34 guateños, sí. Se ponen de acuerdo para entregarle a Caballero el cuartel. ¿Toman el cuartel? Toman el cuartel y después le mandan una intimación a Velasco. Velasco no dice ni sí ni no. Le manda a Gamarra. Gamarra dice, yo soy paraguayo, le dicen, pero le echan, ¿verdad? Ahí se demuestra que Gamarra tampoco estaba entre los próceres de la independencia. Y el mismo de la cordillera, Manuel Atanasio, también no se adhirió al golpe. No se adhirió. Cabañas no se adhirió al golpe. No. Y tampoco Cabañas puede ser considerado un prócer por ese motivo. Lo que arriesgaron el pellejo ahí fueron justamente Caballero y Mauricio José Troche. Y Turbe también, ¿verdad? Porque Turbe también tuvo un rol interesante ahí. El mensajero, sí, ¿verdad? Que le lleva a Velasco la primera y segunda intimación. Profesor, ¿y vos por qué no estás de acuerdo en esta narrativa? Inclusive muchos investigadores le ubican al doctor Francia como el ideólogo del plan, porque eran muy jóvenes. Inclusive hasta la forma de escritura han hecho una hermenéutica para comparar la intimación, por ejemplo, la parte escrita de Velasco, que eso no pudo haber escrito Caballero, ¿verdad? Que realmente él fue un asesor desde Uraú, ¿verdad? Moviendo los hilos y después recién con el éxito, él se presenta, ¿verdad? El lunes a la mañana, ¿verdad? Lo que sabemos es que cuando hubo el congreso anterior de 1810, se dice, ¿verdad?, de que él había discutido a Velasco, Francia, le dijo que ya el poder de España estaba irremediablemente perdido en América, que ella tenía que cambiar la postura, ¿verdad?, de sometimiento a España. Pero en cambio ese congreso hizo lo contrario, hizo jurarle fidelidad a Fernando VII, sí. ¿verdad? Lo mismo hizo el congreso de 1811, ¿verdad? Y ya en 1808 se le juró otra vez fidelidad, es decir, 3 veces nosotros le juramos fidelidad a Fernando VII. Lo que sí yo no tengo duda, ¿verdad?, de que la nota del 20 de julio de 1811 sí de la autoría de Francia. Ahí se nota perfectamente. ¿Verdad que sí, todas las ideas de Francia. Sí, ¿verdad que sí, profesor? ¿Y por qué te parece que hay una nueva corriente que quiere sacarle ese protagonismo de la redacción? Porque uno puede comparar los decretos de Francia, ¿verdad? Y dicen, no, que eso fue escrito por Fernando de la Mora, ¿verdad? ¿De dónde se sale eso? Bueno, no hay prueba tampoco de que haya escrito Fernando de la Mora. Pero las ideas que se expresan son las ideas de Francia, y no solamente ideas de Francia, sino son las ideas que se... De la Ilustración, ¿verdad? No, de la... ¿No? No, de la nueva... es la idea de Mariana, de Victoria, la neoescolástica española. Ahí lo que se manifiestan.
En serio, profesor, porque yo cuando leo esa nota, a mí me parece que hay mucha influencia del año 1789 francés, ¿verdad? Que hablan de la libertad, algunas ideas inclusive parecidísimas, así como que de Rousseau, de que el pueblo, ¿verdad? Es decir, pero a vos te parece que son las ideas más bien hacia los españoles. Sí, porque a Victoria le había llamado el Papa y le dijo, los protestantes, los anglicanos específicamente, decían que al rey le venía directamente le venía el poder directamente de Dios, ¿verdad? Y entonces el Papa le dice a Victoria, quiero que refute ese argumento. Entonces Victoria dice de que Dios deposita el poder en el pueblo y que es el pueblo el que le da ese poder al rey. Pero cuando el rey se convierte en un tirano, el poder vuelve al pueblo, entonces el pueblo tiene que elegir otra administración. Y eso es exactamente lo que dice la nota del 20 de julio, de que ya el poder está caduco, de que este poder debe volver al pueblo y que el pueblo tiene que elegir una nueva forma de gobierno. Increíble, ¿verdad? Impresionante. Bueno, vamos brevemente a una pausa y enseguida volvemos aquí en el estudio con el doctor Mendoza para seguir hablando de los antecedentes del 14 y 15 de mayo. Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. El estridor de las armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Muy bien, volvemos después de esta breve pausa. Le estaba diciendo al profesor, qué interesante, de verdad, todo lo que nos estás contando, nos estás relatando, ¿verdad? Profesor, esto fue un golpe militar, ¿verdad? Sí. Definitivamente estamos hablando de militares que llevaron adelante. ¿Para vos es un corte, realmente fue un corte con España? ¿O realmente es un inicio de un proceso que tiene después varios años, ¿verdad? Para llamarnos propiamente independientes. En realidad, hay que tener en cuenta de que se crea una milicia provincial, es decir, una milicia territorial, porque las milicias, como le dije, cuando se creó la encomienda, sí. Esta milicia era solo de Asunción. Y cada ciudad tenía diferentes milicias, ¿verdad? Villarrique tenía sus propias milicias. Después, cuando se fundó Pilar, tuvo su propia milicia. Concepción tuvo su propia milicia. Pero en 1780 acá llega la Orden del Rey, que data del 79, que se creen 3 regimientos de milicias provinciales, porque había el peligro de invasión, ¿verdad? Y necesitaban una tropa más disciplinada, pues se llaman milicias disciplinadas, porque venían instructores españoles a formar parte de la milicia, y que esta milicia sea más disciplinada. Como más profesional. Más profesional, sí. ¿Verdad? Y se crea un regimiento de Cordillera, otro de Quequegó y otro de Tapuá, que es prácticamente Asunción. Entonces son 3 milicias, ¿verdad?, que tienen ya una distribución territorial y no corresponde a una ciudad, porque el problema fue que en la Revolución los Comuneros, por ejemplo, las milicias de Asunción fueron las que combatieron esta
batalla que habíamos hablado del combate del Tebicuare. Pero la milicia de Villarrica no le apoyó a los asuncenos, sino le apoyó a los jesuitas, ¿verdad? En cambio, cuando hubo la batalla de Tacuarí y Paraguarí, pelearon todos juntos, la milicia de Asunción con la milicia de Villarrica y los regimientos que se crearon, ¿verdad? Pelearon todos juntos, no hubo una separación, porque hay una historiadora que dice que no existía el Paraguay, sino que existía Asunción, existía Concepción, existía Villarrica y existía Pilar, pero que no era Paraguay. ¿Y qué era entonces? La independencia recién se... Disculpame, ¿qué era entonces? Y que no existía el presidente del Paraguay y que después se iban a juntar todo, pero en realidad esa conciencia común que creaban las milicias provinciales es lo que va a despertar justamente a la nación, va a unir a la nación en los momentos que se bueno, necesitan. pero la nación, como entiéndase como una suerte de conjunto afectivo, ¿verdad? Pero la provincia era provincia, ¿verdad? Y tenía sus demarcaciones, sus extensiones de espacio territorial, profesor, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que crea una conciencia territorial, Sí. ¿verdad? Porque antes era justamente la ciudad tal con la ciudad tal, pero siempre Asunción tenía una supremacía, sobre todo porque era la única que tenía el nombre de ciudad. Las otras eran villas, Villarrica, Villarreal, Villa del Pilar, que no, porque Asunción tenía esa Categoría porque acá había un obispado. y cabildo. Pero más bien las otras ciudades también tenían cabildos. Como ahí el poder político se mezclaba con el poder religioso, entonces por el hecho de ser la sede de un obispado tenía el nombre de ciudad. Las otras tenían también cabildos, pero eran cabildos que estaban subordinados a Asunción. Acá tenés una pregunta de la profesora María Olga Visocolante, te envía saludos, ¿verdad? Te está escuchando. Dice la profesora, la expedición de Belgrano y la batalla de Paraguarí no marcaron fuertemente el camino de la independencia. Te hacen excelente programa. Te hace esta pregunta la profesora María Olga. Claro que marcaron el camino de la independencia, y la batalla de Paraguarí lo que hace es desprestigiarla a los españoles. Velasco creyó que estaba derrotado, entonces vinieron a dar la noticia de que se habían sido derrotados. Entonces estos mismos peninsulares que yo les dije, esta última emigración, lo primero que fueron es cargar los barcos y tratar de huir hacia Montevideo. Y entonces después, cuando estaban por ir, ya viene otro y dice, no, ganamos la batalla. Y los paraguayos veían eso. El paraguayo no tenía dónde irse. El paraguayo no tenía forma de escapar. Entonces lo que hizo fue justamente ese acto de cobardía. Lo que hizo es denigrarle a ellos ante los ojos de los paraguayos. Ante el público, ¿verdad? Y mira un poco, ¿verdad? Los que juraron morir en batalla, ¿verdad? Que pelear hasta morir, fueron los primeros en esconderse, ¿verdad? Llegaron las malas noticias y los españoles que están acá alzaron todas sus pertenencias en los puertos para mandarse mudar a Montevideo. Imagínense todo eso, un desprestigio gigantesco. Y es cierto que Velasco tenía su cuartel en Yaguarón. Sí, tuvo su cuartel en Yaguarón, pero después él se mudó a Paraguarí y estableció su cuartel. Y con la primera embestida de Velasco, huyeron. Y entonces quedaron ahí a sostener el ritmo de la batalla Gamarra y Cabañas. Ellos fueron los que ganaron la batalla. Claro. Y hablando de esa batalla, eso era el Cerro Mbaé, ¿verdad, profesor? Que después, como Belgrano utilizó ese cerro como su puesto de comando, ahí se llamó el Cerro de los Porteños, ¿verdad? Sí. Pero en esa zona, específicamente donde está ese cerro, no aconteció ninguna batalla. La batalla fue en la ciudad, en el pueblo, ahí cerca, dentro en el arroyo Yucurú, en esa zona fue. En la entrada del pueblo, porque en el pueblo hubo el primer choque. Y después vamos a decir, Yegro, Gamarra estaban, Yegro estaba cubriendo una de las alas, ¿verdad?
Y en la otra ala, en Barrero Grande, tenía que concentrarse los contingentes que venían del norte, ¿verdad? Que eran fuerzas de caballería. Y ese contingente estuvo justamente comandado por Gamarra y Cabañas, y ellos son los que contraatacan y derrotan al ejército. Al ejército, a las dos columnas ese contraataque sí, que ellos hacen ya prácticamente de manera espontánea, sin recibir ya ninguna orden de su jefe que ya corrió, ¿verdad? Entonces ahí ganan la batalla, porque ellos toman una determinación en un determinado momento y consiguen cambiar la situación de derrota en victoria. Y cuando hacen esta persecución en paralelo, ¿verdad? Y presionan al ejército porteño y que se vuelven a posicionar ahí en Tacuarí, ¿verdad? ¿Por qué ellos dicen no, que fue Belgrano específicamente que quiso negociar con ellos? No que esto no fue una invasión, sino que fue una suerte de socorro, pero vemos que tanto en Paraguarí como en Tacuarí ellos se posicionaron para atacar y en Paraguarí por lo menos hicieron barbaridades, unos 120 porteños entraron a saquear, entraron a violar, ¿verdad? ¿Y por qué a vos te parece correcto que los militares le hayan dejado pasar como si nada, con sus armas, con honores y toda la cuestión a Belgrano después de haber hecho esto? Belgrano fue derrotado y habló con Cabañas, y Cabañas, contra la postura de Hierro, de Gamarra, él le dejó ir, ¿verdad? Y eso le desprestigió mucho a Cabañas, y por eso él era el hombre encargado de llevar adelante la revolución. Y ante eso él fue apartado ahí él perdió esa autoridad moral que tenía sobre el ejército al hacer ese acto. Pero hay que entender también de que eso al final nos benefició a nosotros, porque Belgrano se fue a decir en Buenos Aires de que Paraguay no era un peligro para Buenos Aires. Entonces Buenos Aires nos dejó en paz hasta que vino Rosa, ¿verdad? Por un tiempo nos dejó en paz hasta que vino Rosa, pero Belgrano se fue a asegurarle de que Paraguay no era un peligro, y ¿verdad? sí, ¿verdad? Porque consiguió dominar nada más que a uno de los que logró, vamos a decir, arrinconarle, ¿verdad? Presionarle en la zona sur, ¿verdad? Bueno, ya vamos a llegar a hablar de los próceres. Todos contribuyeron al proceso de la independencia, porque nosotros, mira, estoy mirando esta imagen que está ahora, nuestra galería está muy aumentada, ¿verdad? Con ciertos personajes, pero ¿podríamos decir que todos contribuyeron a la independencia? Todos contribuyeron a la independencia, ¿verdad? Como le dije, Gamarra le apoyó al gobernador. Cabañas dijo que si no le llamaba al gobernador, ella no iba a concurrir a Asunción, ¿verdad? Lo que llevó adelante y como dije, arriesgó el pellejo fue Pedro Juan Caballero. Bueno, que le acompañaron, ¿verdad? Troche. Entonces no todos, claro, pero entonces no todos estuvieron ahí. Yo creo que ya vino cuando estaba la mesa servida, ¿eh? Eso es cierto. Y los otros que también se adhirieron a la revolución, claro. Por supuesto, entonces le iba a cortar la cabeza si es que fracasaba. ¿Y por qué el reconocimiento solo para Yegros y no para los demás? Porque eran urbanos. ¿Por qué esa diferencia? Lo que pasa es que el héroe, el que consolida la independencia es Francia, indudablemente. Nadie puede poner eso en tela de juicio. Lo que pasa es que cuando terminó la guerra del 70, querían sacarle a Francia del medio. El protagonismo. Del protagonismo. Y también a Carlos Antonio López, por supuesto, ¿verdad? Es decir, no se libró tampoco con Carlos. Los legionarios, ¿verdad? Lo que querían era buscar una nueva figura que encontraron en Yegros. Entonces por eso es que su figura primó. ¿Y por qué te parece que la historia familiar, porque lo que se impuso en posguerra son historias familiares, tienen más peso en la enseñanza de nuestra historia, en lo que se transmite en los colegios, ¿verdad? Y a los verdaderos protagonistas es como que están tapados por una historia nueva creada en posguerra? Estamos hablando de la posguerra del 70, ¿verdad? Es que
el sistema de enseñanza o la historia que se enseña no se renueva. Hay nuevas investigaciones que no llegan a los libros de texto. Eso es lo que yo digo. Y las que llegan son también, vos conocés mejor que yo, ¿verdad? Sí. Totalmente tergiversadas. Así mismo, profesor. Entonces, no, por eso es que la historia no... Ojalá que el Ministerio de Educación pueda rever el currículum de historia. Tenemos a doctores que han estudiado, que han publicado y que pueden dar mucha luz a nuestra juventud, ¿verdad? Y que se estudie historia del Paraguay, ¿verdad? Que eso es vital, que está en uno de nuestros objetivos constitucionales, la defensa de nuestra cultura, ¿verdad? Sí, nuestra identidad. Bueno, profesor, el tema de los congresos, efectivamente Velasco era una persona admirada, o era ya un político decadente, él siguió conspirando con los portugueses, el Congreso de junio de 1811. ¿Qué te parece toda esa iniciativa y por qué en un triunvirato estaba un español? Bueno, el español que era Ceballos, sí. Él se consideraba también paraguayo, ¿verdad? Tenía mucha popularidad, pero inmediatamente fue dejado de lado. Francia, por ejemplo, ya no le dejó a los españoles participar en el Congreso de 1811. Ya no le dejó. Eso es categórico, eso es cierto, ¿verdad? Categórico, ¿verdad? Ya no les permitió participar de ese Congreso. Es más, a ver, ¿cuánto tiempo estuvo Velasco preso? Velasco estuvo prácticamente hasta que murió. No en una cárcel, pero en un lugar apartado. De tipo controlado. Controlado, sí. Sí, ¿verdad? Sabemos exactamente cuándo murió. Y en el bando del 17 de mayo, yo creo que ese bando fue escrito por Francia también. ¿Vos qué decís, profesor? Porque son las explicaciones y los motivos de la revolución para la gente, ¿verdad? Para que se entienda qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron. Sí, probablemente es también autoría de Francia, de 1811. Es decir, el 17 de mayo del año 1811. Sí, es pero una suerte de comunicado, ¿verdad? La nota del 20 de julio es la donde se le explica a Buenos Aires qué es lo que pasó. Ese es para Buenos Aires, es para un oficio. ¿Qué hay de cierto, profesor, que Fernando de la Mora perdió el original del Tratado de Octubre de 1811? Justamente de Anastasio Echeverría, de Belgrano, cuando llegaron acá y que se perdió y que y tuvieron que hacer algunos movimientos para tener una copia otra vez. El tratado está, creo que... Es una copia. En el Archivo Nacional, sí. No conozco. Bueno, hay una versión. Hay una versión sobre ese tema de que se perdió y que después tuvo que pedirle a su par que se le envíe una copia, sí, ¿verdad? Nadie quería negociar con los Belgrano y tuvieron que llamarlo a Francia para que negocie. Claro, es decir, el doctor Francia se retiraba de la Junta, ¿verdad? Porque sabía que él era como el ser necesario ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó con los militares? Porque Fulgencio Yegros fue el presidente, no fue Francia. Sí, pero Francia era el hombre más preparado, eso no hay duda, era el hombre más preparado para gobernar, ¿verdad? Después Francia mismo le fue apartando a toda esta clase que yo había dicho de los beneméritos también. Él se deshizo todo de ello en un periodo que va hasta el año 25 ¿verdad? Rápidamente él se deshace de una clase política que había gobernado el país desde prácticamente el inicio de la colonia. A mí me extraña, ¿verdad? Porque en el archivo, por ejemplo, están los salarios de los cónsules. Estamos hablando del primer consulado, el rotativo, Francia Yegros, y él tenía más salario que Fulgencio Yegros. Y sí, Fulgencio Yegros no tenía esa voluntad de gobernar. Francia era más, vamos a decir, más vivo y era más capaz para gobernar, y a Yegros parece que le gustaba más la farra que el gobierno. Ya sabemos entonces que Yegros era medio farrista, bueno. Francia era
Muy estricto. No pensé reírme, profesor, ¿verdad? Bueno, son cosas che, y última pregunta, profesor, ¿verdad? Porque es demasiado interesante preguntarte muchas cosas, ¿verdad? Porque sabes tanto, investigaste, leíste tanto, ¿verdad? La imagen de la mujer, de doña Juana María de Lara, ¿verdad? Creo que fue creo que una tendencia liberal la que le pone a ella como que le entregó las flores para los colores de la bandera, toda esa versión boletera, ¿verdad? De los jazmines, azahares y qué sé yo, rojo, blanco y azul. Pero ¿cuál fue el rol de esta mujer realmente? Y eso fue consecuencia, como yo te había dicho, de empoderarle a Yegros. También tenían que conseguir a alguien más como... Y la versión de Juana de Lara justamente aparece después de la guerra de la Triple Alianza recién. Así mismo. Y la azucena, por ejemplo, no florecen en mayo. Bueno, yo no sabía eso, profesor, ¿verdad? No, y por ahí se te das cuenta que es un invento. Ella... ¿Cómo te iba a decir? Ella era una clase de esta clase pudiente, Claro. No podía ser una representante del pueblo ni nada por el estilo. Entonces te da la pauta de que Juana de Lara es como un mito. Es como un mito todo. Bueno, pues siempre se lo pone que ella ayudó a los revolucionarios, que el santo y seña, que el campanazo, que ella hizo lo que muchos hombres... Esos ya son agregados de nuestra historia, ¿verdad? Bueno, algo se aprende todos los días. Estamos ante una de las eminencias más grandes de la historia del Paraguay y por supuesto que uno no le puede discutir, ¿verdad? Uno se llama a la humildad y sí, señor, ¿verdad? Hasta eso es lo que se puede hacer, ¿verdad? Bueno, querido profesor, para cerrar, ¿verdad? ¿Algún mensaje? ¿Cómo nosotros en la actualidad estamos llevando estas fechas patrias? ¿Qué podríamos hacer para mejorar? ¿Qué podría decir para que los jóvenes conozcan un poco más su historia? Y cómo empezar a estudiar, ¿verdad? Algo tan complejo. Y en realidad, lo que hizo el sistema educativo ya desde el año 74, 73, 74, donde hay la reforma, y después la 92, es eliminar las horas de enseñanza de historia. Entonces, si un joven no sabe cuál es su origen, ¿verdad? No va a saber qué es lo que está haciendo en este momento y no va a saber cómo proyectarse en el futuro. Entonces, lo que hace la historia es explicarle de que este país costó mucho para construir y que se hizo en base al sacrificio de nuestros antepasados y todo eso. El que no sabe historia es sencillamente mano de obra barata que nosotros podemos exportar al extranjero y que no tiene ningún ningún anclaje en ese país porque no tiene identidad. Entonces, por eso hace que en el censo, en vez de ser 7, 8 millones, somos solamente 6 millones, porque se fueron todos al exterior por culpa de esta reforma que lo que hace es anular o disminuir las horas de historia, que son lo más importante que tenemos los paraguayos, porque solamente los paraguayos solamente tenemos nuestra identidad, ¿verdad? Para que la gente quiera vivir en este país y quiera luchar para que podamos salir adelante. Importantes palabras del querido doctor Hugo Mendoza, general de brigada también, él en situación de retiro, de tomar conciencia para desarrollar y para tener nuestra identidad nacional, ¿verdad? Qué importantes palabras, qué importante reflexión. Muchísimas gracias, querido profesor, por hacerte de tiempo. Está hoy de cumpleaños la querida Rosalina Jiménez, ¿verdad? La esposa del señor profesor, así que le enviamos un abrazo enorme, que los cumplas muy feliz, rodeada por todos tus seres queridos. Y bueno, profesor, muchísimas gracias. Vos tenés que saber que el Estridor de las Armas siempre tiene las puertas abiertas para vos. Muchísimas gracias por el libro y por todos tus aportes, ¿verdad? Y ojalá que todas tus investigaciones lleguen a todo el pueblo paraguayo. Muchas gracias. También un gran saludo para Rosalina, un gran beso por su cumpleaños. Y te agradezco la oportunidad que me das, ¿verdad? Espero que
me invite más seguido. Por supuesto que sí, profesor. Eso es solamente que nosotros sabemos que sos una persona muy ocupada, ¿verdad? Porque todos queremos escucharte, ¿verdad? Pero aún así, prevalencia, ya escucharon ya los otros, ¿verdad? Aquí el Estridor de las Armas tiene prevalencia acá. El doctor va a estar siempre con nosotros. Querida audiencia, muchísimas gracias por todos los mensajes. No le pude leer todos los mensajes porque creo que contestó todo sin necesidad de leerles. Así que muchísimas gracias a la audiencia. Un saludo enorme y nos encontramos el próximo sábado aquí para más historias. Un beso enorme a todos. Hasta luego. Esto fue El Estridor de las Armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana. Hasta el próximo sábado de 18 a 19 horas por Ñandutí.